El Imperio Británico está en decadencia. Pierde lugar progresivamente, cuanto menos desde la Primera Guerra Mundial, hace más de un siglo. Y así fue como se estableció el Commonwealth, uno de los objetivos de Cecil Rhodes y la sociedad secreta más poderosa y desconocida del mundo. Recuerden este gran documental que hice en conjunto con Nicolás Martínez Laje en su día. Sin embargo, el establishment de la City de Londres controla mucho más de lo que tú pensabas, entrelazándose profundamente con Wall Street. Sin embargo, la City es la capital financiera más grande del mundo, por encima de Nueva York, de Hong Kong, de Shanghái, y tiene también su propio alcalde, su propia fuerza policial, y el monarca británico tiene que pedirle permiso a su lord para pasar. Forbes afirma que 4 compañías dominan la economía global, con BlackRock y Vanguard a la cabeza, y toda la red financiera de estas firmas se centra en Londres. Los principales paraísos fiscales del mundo son excolonias británicas. Aquellas élites del pasado mutaron sus objetivos políticos a objetivos financieros, estableciendo el Banco de Pagos Internacionales como eje centralizador. Poseen control sobre todo el mundo, incluidos países como China, que acaba de anunciar que se endeudará para beneficiar a sus bancos, y Rusia por sobre todo. Avanza el nuevo sistema de pagos digitales a nivel mundial, y los BRICS no son la excepción. Al contrario, de hecho Prigozhin, el fallecido fundador de los mercenarios del grupo Wagner, utilizó en secreto a los bancos JP Morgan y HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, para hacer todo tipo de pagos criminales. Y ahí vemos la mano de los Rothschild y el Imperio Británico cobijando a Putin. Estos poderes ocultos se nutren a su vez del narcotráfico y de la trata de personas. Lo veremos con el caso Epstein y el caso Combs, ambos conectados con los servicios de inteligencia, pero respondiendo a directrices mayores. El imperio continúa operando en las tinieblas y las jurisdicciones alejadas, es decir, las offshore, sirven para establecer un auténtico cártel leviatánico con un efecto cada vez más nocivo sobre tu libertad. Acerca de todas estas cosas argumentará a continuación el especialista, investigador y abogado Nicolás Martínez Laje. Quédate hasta el último minuto y difunde en todas tus redes sociales. Y si al final estás agradecido con nuestro trabajo, eres bienvenido en patreon.com/Nicolás Moraz, donde por un aporte de tan solo $3 mensuales ya tienes acceso a recompensas exclusivas. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Ciertamente, si estás viendo este contenido, si lo venís siguiendo, apoyándolo, inclusive, sabés o tenés al menos una duda de que el mundo no funciona exactamente como te lo dicen, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel entretenimiento. La historia la escriben los vencedores y la gran pregunta es: ¿quiénes exactamente son los vencedores que están modelando los titiriteros detrás de escena, dándole forma a los distintos eventos que luego repercuten en nuestra vida? Acá en pantalla tenemos el ya famoso, ¿no?, porque lo he mostrado en varias ocasiones, cuadro que hizo el periodista Iain Davis sobre la asociación público y privada. ¿Quiénes son los policy makers, los hacedores de políticas? Él arranca el cuadro con el Banco de Pagos Internacionales, luego los bancos centrales en forma coordinada, como tantas veces hemos dicho, los distintos think tanks, que son los que crean, ¿no?, cranean estas políticas, arrancando, fíjense, ¿no?, el CFR y Chatham House. ¿Y por qué me quedo ahí, ¿no? Después están los distribuidores de políticas, que son los organismos multilaterales, los que realmente ejecutan esa política, los gobiernos nacionales, los propagandistas y por último a la base de la pirámide estamos nosotros, ¿no?, el pueblo, que es los que sufre. Ahora, ¿por qué les traigo este cuadro? Porque ese cuadro se basa principalmente en las ideas que están ahí en ese video que tienen en pantalla, que hice ya hace un tiempo, el documental sobre Tragedia y Esperanza, el libro de Carol Quigley. Un libro cuya hipótesis central, y respaldada ciertamente, ¿no?, por
la propia experiencia del Carroll Quigley. Carroll Quigley es una persona que, al escribir su libro, como lo dice en sus propias palabras, él no rechazaba lo que pregonaba esta élite, sino que lo apoyaba. Inclusive decía que su principal desacuerdo era que esta élite decidiera mantenerse en secreto, siendo la fuerza, la mano impulsora de todos los acontecimientos del siglo XX en particular. Ahora, la hipótesis central de Carroll Quigley, para resumirla, digamos, en un minuto, es esta. Un grupo del establishment británico, encabezados por Cecil Rhodes, financiados por la Casa de los Rothschild, crean una sociedad secreta a la que se llama la Mesa Redonda, una sociedad secreta que se dedica a establecer distintos think tanks, una red de think tanks, como pueden ver ahí en pantalla, Chatham House, el primero, que actúa, ¿no? Después, unos años después, oficialmente con carta patente otorgada por la monarquía británica. Esa red de think tanks luego cruza el Atlántico y se establece en los Estados Unidos bajo financiamiento de la casa Morgan, JP Morgan, con el Council on Foreign Relations. Y toda esta red de think tanks con múltiples objetivos. El primer objetivo declarado por Cecil Rhodes, inclusive en sus propios testamentos, Rhodes fallecería muy joven, era primero recuperar los Estados Unidos bajo la esfera de influencia del Imperio Británico, para luego llegar al macro objetivo, que era la de establecer una suerte de parlamento global, una suerte de gobierno global, bajo la esfera siempre del Imperio Británico, donde las naciones anglosajonas tuvieran el liderazgo y llegaran a esa suerte de parlamento global que, palabras de Rhodes, acabaría las guerras para siempre, ¿no? Un gobierno global. Ahora, hasta ahí está la hipótesis de Carroll Quigley, donde dice, ¿no?, cómo estas élites, en particular tras el fallecimiento de Cecil Rhodes, migraron su objetivo hacia la centralización del sistema financiero, es decir, fueron mutando de un carácter más político, digamos, geopolítico, a un carácter netamente financiero para asegurar su dominancia, su poder global. Para ello manipularon la Primera Guerra Mundial, manipularon la Segunda Guerra Mundial, buscaron en la primera la creación de la Liga de las Naciones, el antecedente a las finalmente Naciones Unidas que establecerían después de la Segunda Guerra Mundial, y todo para llegar adelante su último objetivo, como ven en pantalla, que era la de establecer el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, como el centro, el pináculo de las operaciones financieras a nivel global. Ahora, el motivo de este video es profundizar un poco más en esa información, ver un poco qué pasó luego del fallecimiento de Carroll Quigley y mostrarles a ustedes cómo, en definitiva, esas élites financieras han trascendido la idea de imperio británico, de la Commonwealth y demás, como decían Carroll Quigley, Cecil Rhodes y demás, cómo ha trascendido, y lo que ha quedado en el fondo es ese poder financiero. Un poder financiero, un establishment que también estaba en los orígenes, ¿no?, del Imperio Británico, pero en una forma, digamos, influyendo en el poder de la corona, y cómo ese poder ha mutado hacia absorber el poder de la corona y ser verdaderamente ellos quienes tienen el control, ¿no? Fíjense, acá tenemos un artículo del 2011 publicado por New Scientist, revelado la red capitalista que gobierna el mundo, ¿no? Un artículo que dice: un análisis de las relaciones entre 43.000 empresas transnacionales ha identificado un grupo relativamente pequeño de empresas, principalmente bancos, con un poder desproporcionado sobre la economía mundial. Acá tienen en pantalla el PDF del artículo de investigación empírica que, a través del análisis de estructuras de redes, llega a esta conclusión que estamos diciendo, ¿no? Esta red que gobierna el mundo. Acá está la versión archivada del artículo para que quede para la posteridad, ¿no? Digamos, no se vaya a ningún lado. Y dice: la idea de que unos pocos banqueros controlan una gran parte de la economía mundial podría no parecer una novedad para el movimiento ocupando Wall Street.
y los manifestantes de otros lugares, pero el estudio realizado por un trío de teóricos en sistemas complejos del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich es el primero en ir más allá de la ideología para identificar empíricamente tal red de poder. Y me quiero detener un segundo en ese aspecto. Ir más allá de la ideología. Volviendo sobre ese chart, ¿no?, de Iain Davis que acá vemos en pantalla, ciertamente la clave de todo el asunto para ir descifrando esto es entender que el poder político no controla, no dirige los eventos. Es el poder financiero. Esa es la clave, ese es el punto donde realmente se traba el entendimiento de esta realidad que les voy a ir mostrando no solo en este video, sino en videos subsiguientes. Entonces, acá está el PDF, decíamos, ¿no? Abandonar las ideologías. Dice, el trabajo que se publicó, ¿no?, revelaba un núcleo de 1.318 empresas con propiedades entrelazadas. Cada una de las 1.318 tenía vínculos con 2 o más compañías y en promedio estaban conectadas a 20. Lo que es más, aunque representaban el 20% de los ingresos operativos globales, los 1.318 parecían poseer colectivamente a través de sus acciones a la mayoría de las grandes empresas manufactureras y de primera línea del mundo de la economía real, que representaban otro 60% de los ingresos globales. Cuando el equipo desenredó aún más la red de propiedad, descubrió que en gran parte de ella se remonta a una superentidad de 147 empresas más unidas. ¿Ok? De esas, primero, 1.318, se llega al entendimiento de un núcleo más fuerte de 147 empresas. Dicen, en efecto, menos del 1% de las empresas fueron capaces de controlar el 40% de toda la red. La mayoría de estas instituciones eran financieras. Las 20 principales incluyeron a Barclays, JP Morgan Chase y Goldman Sachs, ¿no? Tenemos que remontarnos a la época de este estudio. Ahí tienen una imagen, ¿no?, una representación gráfica de esto. Entonces, 1.318 empresas controlan, dominan un porcentaje altísimo de la economía global, pero eso se puede reducir entonces a una red de 147 empresas. Ahora, fíjense, Forbes va más allá y dice 4 empresas controlan a esas 147 empresas del estudio que vemos antes, ¿no? Entonces, fíjense el grado de concentración que hay en la economía global, que ciertamente no es algo no está escondido, como pueden ver, lo encuentran en distintos links públicos, pero ciertamente no es algo que está hablado. Inclusive este artículo de Forbes en particular apunta a las calificadoras de riesgo o a las empresas que controlan los índices de evaluación, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grado de concentración en la economía global realmente llamativo. Y para ir aún más profundo en la madriguera, esas 147 empresas tienen, si buscamos geográficamente, la red se concentra en la City de Londres. Ahí pueden ver la representación gráfica, evidentemente, el círculo en el medio, el círculo rojo, Londres, es por diferencia el círculo más grande, donde está la mayor concentración. Pero no solo Londres, fíjense la concentración que hay en todo el Reino Unido. Después, Nueva York y Dublín, ¿no?, Dublín del parte del Reino Unido, compiten, pero ciertamente fíjense qué lejos que está de la concentración financiera los Estados Unidos. Les tengo que decir que todo esto, esta investigación que estuve llevando las últimas semanas, por lo que tardé tanto, ¿no?, en traerles un nuevo video, viene a que yo en mi último video hablé del centro financiero Wall Street, el centro financiero del mundo, como se suele decir en los medios de comunicación, y la verdad que no es así para nada, como estamos viendo. Wall Street es ciertamente el segundo centro financiero del mundo, pero por
realmente bastante nivel, es Londres. La City de Londres, ciertamente el centro neurálgico de las finanzas del mundo. El mercado de divisas, el mercado Forex, es el mercado más líquido y más grande globalmente de la economía, y su centro es Londres. Entonces, en lo que nos lleva a lo que les decía al principio, bueno, ¿cuál es efectivamente el rol, ¿no? El poder que tiene Londres en todo este sistema global? Acá tienen otro gráfico, ¿no? Fíjense los centros de poder económico y cómo el centro, la capitalización, el poder está ciertamente en Londres y en la Commonwealth. Lo que nos lleva a otro punto más, ¿no? La City de Londres. Acá tienen la página, ¿no?, oficial de la City de Londres, una ciudad con unas particularidades bastante interesantes, ¿no? Acá lo que le decía, el Forex, el mercado de divisas, como, fíjense, es realmente muy importante la ponderación que tiene Londres, y si incluimos a ex colonias, y esto es lo que vamos a explorar en particular en este video, ex colonias y miembros del Imperio Británico, de la Commonwealth, bueno, es brutal la diferencia. Por eso arranqué este video diciendo eso: si entendemos que el poder político es el que maneja, no vamos a llegar nunca a la realidad. Ahora, si entendemos el poder de este establishment financiero, estas largas dinastías financieras, que siempre se repiten, son los mismos nombres, pero han desarrollado una red, ahora lo vamos a ver, para ir ocultando la propiedad, ir ocultando los nombres propios, bueno, el panorama cambia radicalmente. También tenemos que pensar que es una red que ha ido trasladándose, ha ido evolucionando, ha ido migrando de Fenicia al Imperio Romano, se ha, montado en Venecia, luego a los Países Bajos, luego al Reino Unido y, en última instancia, a los Estados Unidos. Y hoy están migrando hacia el sector euroasiático, algo que vamos a cubrir en otro video, ¿no? Pero ciertamente vamos a ver cómo se está conectando todo esto. Entonces, acá la revista Vice en el año 2016 publicaba: todo lo que sabes sobre el funcionamiento de la City de Londres es erróneo, ¿no? Algo que se repite. Tenemos un entendimiento erróneo sobre cómo funciona la realidad. Esta nota, el contexto era la publicación del libro The City, London and the Global Power of Finance, que publicado por el autor Tony Northfield. Muy interesante, un marxista comprometido, como se presenta, ¿no? El libro, ¿no? La City, Londres y el poder global de las finanzas. Ese es el libro. Pero fíjense el background, ¿no? Este autor, Tony Northfield, se unió a Bank of America International, no Bank of America en Estados Unidos, sino su filial internacional, en la década del 70 en Londres. Y en su libro, como dice acá el artículo, demuestra que la City no es un satélite de Wall Street como muchos piensan, sino su propia bestia, que utiliza el privilegio imperialista de Gran Bretaña para extraer valor de la economía mundial. Pero insisto, no el poder político, sino la red financiera, los beneficios y la red que supo armar el Imperio Británico. Ese establishment financiero británico que estaba Rhodes, Rothschild, Milner, etcétera, etcétera, que estaban ahí buscando la forma de encontrar cómo dar el zarpazo. Gracias a Rhodes y la Mesa Redonda lo logra, pero Rhodes y la Mesa Redonda no eran en sí el poder. Rhodes estaba financiado por los Rothschild, entonces no hay que de ninguna forma alterar la dinámica de poder. Una dinámica de poder que con el tiempo pudo haber evolucionado, distintos nombres, distintos apellidos, pero siempre se mantuvo. Entonces, fíjense qué interesante lo que decía este autor, ¿no? Dice: en la actualidad, en la mente de la mayoría de la gente, imperialismo significa colonialismo, y dado que es obvio que no hay tantas colonias alrededor, para Gran Bretaña de todos modos,
no se discute realmente el imperialismo en los círculos académicos, o al menos ninguno de los que cubren Gran Bretaña hoy en día. En cambio, la mayoría de la gente solo se enfoca en los Estados Unidos. Es que tal como decía Cecil Rhodes, el primer objetivo era recuperar los Estados Unidos, recuperar las instituciones, colocar a la gente de poder, no a la gente que está ejecutando el plan en los lugares claves de poder, gente que se han infiltrado, formados por ellos mismos. De ahí las becas Rhodes y la influencia en el sistema educativo, en la Ivy League, ¿no? En las universidades de prestigio, donde luego saldrían los tomadores de decisiones, ese establishment conectado. Entonces, una vez recuperados los Estados Unidos para el servicio de este establishment financiero, termina su brazo largo de poder, ¿no? De poder militar, económico, sirviendo como el policía del mundo para las funciones que requiere esta élite financiera. Una élite que no sirve a intereses geográficos, no sirve a intereses ideológicos, sirve a su propio beneficio. Fíjate, le pregunta al periodista, cuando dices imperialismo no te refieres a la gente que lleva sombreros y bebe gin tonics, etc., ¿no? Dice, yo diría que imperialismo es cuando hay una jerarquía clara en la economía mundial y el entendimiento de que hay una economía mundial, ¿ok? Una economía que sirve a los objetivos de esta élite globalista, ya que como diría David Rockefeller, no tienen los intereses aprisionados a través de las líneas geográficas fijadas arbitrariamente por los poderes estatales. No, ellos tienen intereses en el mundo. No se trata solo de un grupo de países que tienen algunas relaciones entre sí. Es una jerarquía en la economía mundial dominada por el poder monopólico, que es una mezcla de poder corporativo y poder estatal. Una mezcla de poder corporativo y poder estatal, pero un poder estatal subyugado, influido, dominado, controlado por este propio poder corporativo. Recuerden, Klaus Schwab, jactándose de la cantidad de Young Global Leaders que tenemos, ¿no?, en los gabinetes y demás. Y eso es lo que le da rasgos particulares, caracterizados por la dominación de un pequeño número de países ricos sobre el resto. Luego, en la otra parte de la entrevista, le preguntan respecto al neoliberalismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a divulgadores, entre comillas, promotores, entre comillas, liberales, ¿no? También entre comillas, hablar, no, neoliberalismo no existe porque no hay una nueva libertad y esto y lo otro? Y es cierto. Ahora, el entendimiento de qué es ese neoliberalismo a que se refieren estos grupos y en particular cómo lo entiende la élite financiera. Se refiere a la caída de los acuerdos de Bretton Woods. Unos acuerdos de Bretton Woods que, por un lado, fija la obligatoriedad del uso del dólar como moneda de reserva y también fijaba en su momento la paridad, una paridad artificial, ¿no?, falsa, con el oro a la moneda estadounidense. Dice, ¿no? En primer lugar, gran parte de la desregulación de los mercados financieros se produjo en la década del 70, en Alemania, Canadá y Estados Unidos. No tanto en Gran Bretaña, porque la economía estaba tan desordenada que no podían arriesgarse a una desregulación. Por lo tanto, el neoliberalismo fue un cambio que se impuso en diferentes países debido a la crisis económica. Y dice al final, ¿no? La gente usa el término neoliberal, un término muy vago de todos modos, para contraponerlo a un conjunto diferente de políticas que habrían sido mejores. Y creo que esa perspectiva es simplemente insensata porque no entiende qué llevó al neoliberalismo en primer lugar. ¿Y qué es lo que llevó al neoliberalismo en primer lugar? Porque hay que tener en cuenta, no olvidar una cosa, el consenso de Washington. Esta idea de desregulación, liberación, ¿no?, liberalización de las prácticas financieras y demás, no estaba hecha con el objetivo de traer el liberalismo al mundo. Tenía otro objetivo más que concreto: estar alineado con los cambios sistémicos que se estaban produciendo
a través de la salida de Bretton Woods, ir preparando el terreno para lo que vendría. Una liberación total de la capacidad de los bancos de crear dinero de la nada, alineado ciertamente con, la normativa que les permitiría soltar completamente la máquina de crear dinero. Entonces, como bien aporta a este autor, fíjense, marxista, pero la verdad entiende mucho más que muchos liberales, ¿no? Fíjate, dice, el neoliberalismo se impuso a través del Estado. Muchos suelen hablar de Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? O Ronald Reagan. Pero fíjate, el autor acá señala las políticas que implementaría Margaret Thatcher, ya las estaba implementando, ya las estaba colocando, digamos, en la opinión pública, Jim Callaghan, un primer ministro laborista en 1976. Estaba aplicando, adoptando políticas thatcheristas antes de Margaret Thatcher. ¿Por qué? Porque todos trabajan para la misma gente. Y acá hay una explicación, refiriéndose a la City de Londres, ¿no? Ahora vamos a hablar en profundidad. Dice, Gran Bretaña tiene un enorme déficit comercial de más de 100.000 millones de libras esterlinas al año. Ahora, la mitad de eso se compensa con las ganancias comerciales y los ingresos por seguros de la City de Londres. ¿Ok? La mitad del déficit comercial del Reino Unido se compensa por los ingresos de la City de Londres. Pero debemos aclarar los ingresos a través de impuestos que van al fisco británico, ¿no? A partir de los ingresos de la City. Entonces imagínense los ingresos que quedan fuera de la contribución impositiva, ¿no? Entre paréntesis, ya saben lo que opino de los impuestos. Pero para que nos demos idea de la magnitud del poder de la gente que está detrás de la City de Londres. Justamente vi en estos días, y les recomiendo, está en YouTube subtitulado, les voy a pasar un pedacito ahora, de un documental que se titula La telaraña, ¿no? La telaraña del Segundo Imperio Británico. Pero para que se den una idea, simplemente les voy a pasar unos minutos acá para que no me salte el copyright, para que vean la idea principal de este documental, que es cómo la City de Londres, el establishment financiero, finalmente pasó al Imperio Británico. Mientras el Imperio Británico decaía políticamente al punto de sufrir la transferencia de poder al nuevo imperio estadounidense, esta gente se la arregló para no solo no decaer, sino alcanzar cotas de poder nunca vistos, al punto de controlar ambas sedes de poder político. Por eso, a nivel global, está claro si vos entendés este principio de que la política no es la que controla. Veamos entonces lo que dice este documental. Fíjense, ¿no? Arrancando este fotograma con ayudando a crear una Gran Bretaña más grande aún, ¿no? A ver, digamos. The City of London was the beating financial heart of the British Empire. ¿No? La City de Londres es el corazón del Imperio Británico. As Britain's empire declined, the city transformed itself from a hub operating the financial machinery of empire into a global financial center. Lo que equivale a una toma de poder. Un poder, ¿no? Históricamente, los sacerdotes, el poder militar, los reyes, luego va apareciendo el poder financiero que ayudó, ¿no? Entre comillas, a financiar distintas guerras, distintos cambios estructurales. Ahí está la toma de poder definitiva. Former insignificant outposts of empire became the basis for a spider's web of offshore secrecy jurisdictions that captured wealth from across the globe and funneled it to the City of London. Entonces, acá está la idea central de este documental, ¿no? Y lo que les quiero traer especialmente en este video, ¿no? Dando la evolución, y ahora vamos a entrar en más detalle. Vos tenés el Imperio Británico con colonias por todos lados y demás. Los principales centros, los principales paraísos fiscales, ¿no? Paraísos donde hay cuentas offshore, como se suele decir y demás, los principales paraísos fiscales son la amplia mayoría
ex colonias británicas. A través de eso han creado una red, fíjense los beneficios de la libertad, ¿no? De cómo esta gente entiende realmente cómo funciona la libertad, mientras que te hacen al resto del mundo desecharla, ¿no? A través del adoctrinamiento y demás. Pero esta gente entiende los beneficios de la libertad. Se crean redes de secretismo fiscal, de no tributación de impuestos, y a través de ellas crean un gigantesco conglomerado que concentra la riqueza del mundo. No es casual esto, no es casual, porque son los mismos intereses financieros de la City, de Wall Street y demás, que participan de esto. Ya lo van a ver más en detalle a lo largo del video. Today, 25% of international finance is conducted on British territory. Almost half of the world's secrecy jurisdictions are under British protection. No es casual esto, y ese mismo capital fue el que modeló la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las instituciones globales y controla Wall Street. Up to half of all offshore wealth may be hidden in Britain's offshore havens. Financial services is how Britain's elites make their money. And it is La financiarización, la titularización, así es como ganan del dinero estas élites. Ahora, lo que no hace tanto hincapié el documental es, bueno, a través también del lavado de dinero y el flujo de divisas de dinero de las actividades ilícitas, las actividades con mayor retorno de la inversión, por supuesto. Ya lo vamos a ver. is also where former government ministers, senior civil servants, and retired spooks from MI5 and MI6 receive lucrative consulting positions after their time in public service. Entonces ahí ven el concepto de la puerta giratoria, el concepto mediante el cual políticos, espías, gente involucrada, ¿no?, en las redes de poder del lado político, del lado geopolítico, del lado de la información, del manejo de la información, van y vienen de las instituciones políticas a las instituciones financieras. Así es como se controla. Entonces, en un paralelo, ¿no?, fíjense, operaciones como la que ahora sale de Diddy Combs o operaciones como la de Jeffrey en su momento, todas vinculadas a los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia vinculados a estas grandes instituciones financieras globales, a su vez con la propiedad, como dije antes, difuminada, digamos, para que no se llegue nunca a saber quién es verdaderamente el nombre que está detrás, pero si uno hace el raconto histórico, bueno, llega a ciertos nombres. Together they have transformed Britain and its dependencies into the world's largest tax haven, harming development throughout the world and turning Britain itself into a country that serves, above all, the interests of its elites. ¿No? Convirtiéndolo en un país que sirve los intereses de sus élites. Bueno, ahí está el resumen entonces que les quería mostrar de ese clip del documental, que les recomiendo que lo vean en su totalidad. Por supuesto, no coincido con algunas premisas de ese documental, en particular respecto a cómo considera los impuestos, ¿no? Porque en definitiva dicen, bueno, no, el problema es que todos tienen que tributar, no, el problema es que te están robando a través de los impuestos. Pero bueno, ahí está el concepto, omite también el tema de las actividades ilícitas, como les dije antes, pero ahí está el punto central de cómo empezamos a vislumbrar, lo vamos a ver en otros videos más también, cómo funciona verdaderamente esta red de poder. Entonces, estas entidades financieras se sirven de un entramado fuera de los papeles oficiales, fuera de la luz, digamos, de la tributación y demás, para mover cantidad ingente de divisas. Se sirvieron justamente de la salida de los acuerdos de Bretton Woods para liberalizar y beneficiarse de esa liberalización normativa. Antes de que alguno diga en los comentarios, entonces la liberalización es mala. No, recordemos que hay un Estado. Entonces hay un Estado que le pone una cadena en la cabeza, ¿no?, a la gente, que no la deja prosperar, que le quitan la riqueza. Mientras tanto, las élites tienen este sistema liberalizado donde se benefician. Ahora, se benefician con
el mercado el flujo de divisas, como dije antes, se benefician del mercado Forex, ¿no? De jugar con los tipos de cambio, otra cuestión que ven la vinculación de la política con la élite financiera, se benefician con el mercado de deuda estatal principalmente, y ese mercado de deuda, no se olviden nunca, que se paga a través principalmente de los impuestos de la gente. Entonces, en última instancia, lo que está debajo completamente de la pirámide, somos nosotros esclavizados a través de los impuestos, sirviendo ese mercado de deuda del cual se está beneficiando tremendamente esta élite financiera. Acá, The Sentiment, ¿no? La City de Londres es una corporación muy interesante porque habla de cómo ha funcionado y cómo las características especiales que tiene la City de Londres históricamente, ¿no? La City de Londres, por ejemplo, el monarca británico tiene que pedir permiso para ingresar. La City tiene su propio alcalde, su propia fuerza policial, diferentes ayuntamientos, recauda diferentes impuestos, diferentes leyes y tiene su propia bandera y escudo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entre varias de las cosas, las particularidades que tiene esta City de Londres. Dice, ¿no? Este artículo. La City de Londres se describe como uno de los centros financieros más internacionales y conectados, que proporciona acceso inigualable a los mercados globales. Ahora, a principios de la década de 1900, la libra esterlina era la moneda de reserva mundial, pero una moneda vinculada al oro, ¿ok? Una moneda, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora, donde el mercado de deuda offshore, justamente en las colonias y demás, bueno, traía problemas financieros a la propia capital del mundo. Trasladémoslo a lo que es hoy los Estados Unidos y demás, con el dólar también como moneda de reserva. Y fíjense, ténganlo en mente, porque les voy a explicar ahora, es algo muy importante lo que les voy a explicar ahora respecto a lo que se denomina mercado de eurodólares, que acá este artículo ya nos da una introducción. Entonces, la City era, a principios del 1900, la capital financiera del mundo. A medida que los mercados financieros de Estados Unidos se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial, importantísimo el rol de esta élite financiera en la creación de la Reserva Federal, tanto la libra como el dólar competían con el estatus de moneda de reserva mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego Estados Unidos toma el control con los acuerdos de Bretton Woods. La City luchó por mantener cualquier dominio financiero. Ahora, en 1956 se acabó la idea de Gran Bretaña como potencia mundial dominante con un suceso que hubo con el canal de Suez. Para esa época, década del 50, la economía doméstica británica estaba luchando y el gobierno y el Banco de Inglaterra, una corporación privada, ¿ok? No estaban interesados en que los bancos británicos intermediaran en transacciones en moneda extranjera. ¿Ok? Muy importante este detalle. El mundo se estaba inundando de dólares estadounidenses, ya que Estados Unidos tenía grandes déficits para financiar su expansión y guerras. Los países y las empresas no estaban dispuestos a depositar dólares estadounidenses en bancos estadounidenses y estar sujetos a los requisitos regulatorios, requisitos de reserva y capital y el escrutinio financiero de los Estados Unidos. Trasládenlo a lo que está pasando hoy con las sanciones que aplica Estados Unidos a Rusia, Irán, China, etc. La Unión Soviética temía que sus depósitos en bancos estadounidenses fueran congelados como represalia, ¿no? Trasládenlo a hoy. Entonces decidieron trasladar algunas de sus participaciones a el Banco Narodny de Moscú, un banco de propiedad soviética con estatutos británicos. Qué curioso, ¿no? Y más si nos ponemos en la cabeza, entonces, cómo los capitales británicos y de Wall Street colaboraron en la creación del comunismo, la influencia de estos movimientos comunistas a lo largo del mundo, ¿no? En particular en la zona euroasiática, fíjense, en Rusia,
en China y en Alemania, en Europa del Este. 3 actores que son muy importantes para entender la geopolítica actual. Pero sigamos con la nota. El Banco Británico depositaría ese dinero en los bancos estadounidenses. No habría ninguna posibilidad de confiscar ese dinero porque pertenecía al Banco Británico y no directamente a los bancos soviéticos. Entonces, y acá viene el kit de la cuestión, los bancos británicos descubrieron que podían establecer subsidiarias en dependencias anteriores o actuales del rey, del imperio. Las colonias como Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. Las Islas Vírgenes donde Jeffrey llevaba su operación. ¡Qué casualidad! El Banco de Inglaterra, entonces, aconsejó hacer la vista gorda a los balances de estas sucursales si no realizaban transacciones en libras esterlinas. Es decir, en la década del 50, el Banco de Inglaterra, un banco creado por las corporaciones de la City de Londres, acordó con sus propias entidades reguladas, ¿no? O que irían en un rescate ante una crisis, los propios bancos de la City de Londres, que iba a hacer la vista gorda si estas instituciones intermediaban en moneda extranjera, con algunas condiciones que ahora vamos a ver, ¿no? Que no se extrajera, por ejemplo, capital del propio Reino Unido, que la intermediación fuera en moneda extranjera y con actores diferentes a actores británicos. Esto es lo que dio origen al sistema del eurodólar, ¿ok? El mercado de eurodólares. ¿Qué es el mercado de eurodólares? Para que tengamos alguna medida, como menciona acá en la nota, el mercado de eurodólares para 1997 ocupaba el 90% de los préstamos internacionales. ¿Qué es el mercado de eurodólares entonces? Acá lo tienen vía Wikipedia. Es el mercado de moneda, de depósitos y préstamos denominados en dólares estadounidenses que se mantienen fuera de los bancos sujetos a la regulación, ¿no? Y a la inspección, digamos, de la Reserva Federal. Es decir, que estos depósitos, en consecuencia, están sujetos a una menor regulación que los depósitos similares que se dan dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Es decir, lo que permite mayores márgenes de ganancias. No hay nada de europeo sobre los depósitos en eurodólares, sino que es el nombre con lo que se ha denominado este sistema. Entonces, tenés que el 90% de los préstamos para el año 97, ¿no? Hay que ver las cifras actuales, pero imagínense que capaz que es peor. De los préstamos internacionales denominados en dólares se daba fuera de los propios Estados Unidos. Entonces, si unimos varios aspectos que hemos visto a lo largo de este ciclo, primero, la mayor cantidad de dinero circulante, más del 97%, es dinero digital, es decir, dinero no creado por la Reserva Federal, que la Reserva Federal acuña el billete físico. Entonces, el 97% es dinero digital. Ahora, y la principal por lejos cantidad de ese dinero, de los dólares que andan dando vueltas dentro del sistema global, ni siquiera están dentro de la jurisdicción estadounidense. Así que es dinero digital creado offshore, principalmente en ex colonias, ciudades, ¿no? Jurisdicciones que estaban bajo la esfera de influencia del Imperio Británico. Visto con este prisma, tanto las crisis financieras de 2008, la de 2019, la que se viene probablemente el año que viene, 2025, toma un carácter completamente diferente, donde tenemos que relativizar completamente la normativa e inclusive la influencia de la Reserva Federal. Lo que nos lleva también a relativizar completamente cuál es el verdadero poder del dólar estadounidense. Lo que nos lleva a otro lugar. El poder está en la red, en el sistema global que se han encargado de montar esta gente, ¿no? Un sistema que, como estamos viendo, para los años, ¿no?, de la gran crisis financiera de 2000-2001, el 97% ni siquiera estaba bajo esa red de influencia.
Ahora, por supuesto, se convierte en un dominó, ¿no? En un carácter sistémico. Si empieza a haber default, problemas de pago, acá, en ese sistema offshore, después termina replicando en los balances de los bancos que sí están onshore, digamos, bajo la jurisdicción, que tienen que ser rescatados por el contribuyente, que además de pagar impuestos para financiar la deuda, tiene que pagar impuestos para rescatarlos, ¿no? Un esquema realmente sensacional, una macro estafa sobre la ciudadanía. Lo que me llega ciertamente fíjense, a una reflexión, ¿no? Parecería que el poderío militar de los Estados Unidos, una vez que están completamente infiltradas sus instituciones, en realidad sirven los propósitos de este grupo, de esta establishment financiero en las sombras. Mientras que, por ejemplo, el dólar estadounidense, símbolo del poder económico de los Estados Unidos, sirve también el propósito en la sombra de esta red con sede en la ciudad de Londres. Una red global que está interesada en la creación, y ahí me remonto a Cecil Rhodes, de una concentración total del capital en estas instituciones globales, un punto sobre donde también acuerdan los BRICS, ¿no? En el rol de las Naciones Unidas y el G20, los BRICS encabezados por China, una nación con una extensísima relación con el Imperio Británico, no la mejor, pero una influencia tremenda. Vean Shanghái, Hong Kong y demás, para lo que estoy hablando. Y Rusia, también un país con otra extensísima relación con el Imperio Británico. En particular con la influencia de los Rothschild dentro de Rusia, el establecimiento del comunismo financiado por estas propias élites. En definitiva, fíjense cómo la red va tomando un cariz completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Acá para que vean, ¿no? El abuso fiscal corporativo en el mundo, las Islas Vírgenes, hello Jeffrey, las Islas Caimán, Bermuda, Singapur, Hong Kong, ¿no? Fíjense, ahí están los principales paraísos fiscales del mundo. E insisto, para que no quede ninguna duda, no es que estamos a favor de pagar impuestos, sino de que esta gente crea un sistema, ¿no? Volvamos al cuadro de Ian Davis, un sistema donde nosotros estamos perpetuamente abajo de todo, en la base de la pirámide, siendo esquilmados a través de impuestos y siendo subyugados a través de la normativa, ¿no? Esa es la clave. Esta gente entiende que la libertad es la solución y se lo aplican para ellos, ¿no? Fíjense el estatus de el BIS, del Banco de Pagos Internacionales, o de muchas de estas instituciones. No requieren de pasaportes, no pagan impuestos, no requieren declarar absolutamente nada para ellos, para la élite, esta superclase. En cambio a nosotros, ¿qué nos dan? Nos dan el peor socialismo, digamos, y encima con toda una sarta de instituciones educativas y demás que hace que la gente lo defienda y que lo pida como si fuera lo mejor. Para ellos libertad, para nosotros yugo y demás, ¿no? Estar en la base de la pirámide. Entonces no es casual esta relación entre paraísos fiscales y el Imperio Británico. Pero no nos quedemos con la imagen del Imperio Británico, la corona y el poder político. Quedémonos con el Imperio Británico, la influencia de la City de Londres, utilizando a esta gente, insisto, todas estas instituciones como fachada para ejercer el poder y, en definitiva, subyugarnos, ¿no? Acá en este mismo medio le hacen un artículo a uno de los a Nick Jackson, uno de los principales informantes o digamos que explican este documental, la red, ¿no? Y habla de lo mismo. Fíjense, le preguntan, ¿tiene que ver la preeminente posición financiera internacional de Londres con el Imperio Británico? Históricamente existe una fuerte interrelación entre el ascenso de la City y el Imperio Británico, pero yo lo que digo es que hubo una migración de poder, una avanzada, una cooptación de ese poder de Londres por sobre el poder del monarca, para ponerlo de alguna forma. Fíjense, ¿no? Habla de un imperio formal contra un imperio informal.
un imperio británico, ¿no? Que en su aspecto formal y antes de ser cooptado por estas élites financieras se dedicó a mellar, ¿no? El poder del imperio español, por ejemplo, en América Latina, utilizando a la masonería, ¿no? Sin ningún tipo de dudas para generar las revoluciones, ¿no? Mellando el poder del imperio español, llevando la democracia a las instituciones, pero bueno, con beneficios para el imperio británico, mellando también el poder o cualquier intento de toma de control del imperio francés, también en América Latina, y luchando con algunas islas en el Caribe, Francia, en África, para la lucha de los recursos, y también luchando con el imperio ruso, el imperio austrohúngaro también en el rol de Alemania y demás, pero particularmente con el imperio ruso, lo que se denominó el gran juego a nivel geoestratégico. Pero vamos a hacer otro video para no hablar en este video de geoestrategia. Acá estamos hablando, en este video en particular, de la parte financiera, ¿no? Para que vean con total claridad cómo cooptaron el poder estos bancos. Bueno, estos bancos que también tenemos que ubicarlos en el contexto de las transformaciones que se vienen ahora. Fíjense, el Financial Times, el diario de los Rothschild, publica: el Banco de Inglaterra advierte sobre tensiones futuras por los fondos de cobertura shorteando contra los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces nos han advertido en los últimos tiempos que una crisis de deuda de los Estados Unidos va a ser lo que desencadene justamente la crisis financiera y el catalizador para el nuevo sistema? Bueno, acá te lo dicen con todas las letras. Ojo con que los fondos de cobertura están shorteando los bonos del Tesoro estadounidense, ¿no? Remontémonos al principio del video. 1000 y pico de corporaciones se reducen a 147, que a su vez se pueden reducir a 4 gigantescos fondos de cobertura, fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, E Street, etc. Entonces, ojo, que ya nos indican qué es lo que se está por venir, ¿no? Fíjense. El jefe de mercenarios de Wagner, el grupo Wagner, el grupo ruso que está operando en toda África, ¿no? Trabajando para los intereses de la Federación Rusa, cómo mueven los pagos cómo movían los pagos Prigozhin, ¿no? Pero cómo los mueve en la actualidad el grupo Wagner a través del JP Morgan y el HSBC. Bancos de origen, ¿no? El JP Morgan financiado por los Rothschild, el HSBC capitales británicos, que a su vez bancos estadounidenses como Bank of America, como pusimos antes en el ejemplo, tienen sus filiales en la City de Londres, aprovechándose esa laxitud regulatoria y demás. Entonces todo está interconectado, los capitales son los mismos y están interconectados. Financial Times también, estos de hoy, antes de grabar me encontré con esta nota: China promete endeudarse más para apuntalar la economía e impulsar a los bancos chinos. Bueno, ¿dónde se imaginan que tienen filiales los bancos chinos? ¿Quiénes se imaginan que manejan la deuda china? Los mismos. Por eso Hong Kong tiene también capacidades regulatorias diferentes a la China continental y demás. El flujo de capital está abierto a estas corporaciones, ¿no? Siempre es lo mismo. Acá tenés el TD Bank de Canadá, paga $3.000 millones en un acuerdo histórico con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero. Un lavado de dinero que llegó a mover, fíjense, $670 millones anuales, principalmente vinculados al tráfico de sustancias como la que pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿quiénes son los que lavan ese capital que se nutre de actividades ilícitas, ¿no? Que incluye el tráfico de sustancias, de personas, las Islas Vírgenes y demás? JP Morgan Chase estaba vinculada a la operación de Jeffrey, o a los mercenarios haciendo operaciones clandestinas alrededor del mundo, dinero que sirve también a los servicios de inteligencia con operaciones fuera de los libros, ¿no? Y fíjense, esto es algo que vengo diciendo bastante en el noticiero Innominado, mientras estamos todos viendo cómo el mundo está en llamas, las élites financieras avanzan con la incorporación del nuevo sistema digital.
el Banco de Pagos Internacionales, Carol Quigley, Cecil Rhodes, ¿no? El pináculo, el objetivo de estas élites financieras es el Banco de Pagos Internacionales concentrando las finanzas del mundo. Bueno, SWIFT, ¿no? El servicio de mensajería, que también le presta su estructura a China, a los BRICS, para que hagan sus movimientos de transacciones, mientras dicen que son la oposición, empieza las pruebas para transacciones en moneda digital y tokenización de activos para el año que viene. Entonces, ya cerrando, ¿no? Este video, que les aseguro es la primera parte, nos encontramos nuevamente con este gráfico de Iain Davis y espero que toda esta información que les estoy transmitiendo les ayude a crear una nueva visión de realmente cuál es el poder que está en la sombra. No tiene nada que ver con lo que nos dicen los medios de comunicación y nos están machacando una y otra vez la cabeza. Como bien puso acá Iain Davis, los gobiernos nacionales son los que ejecutan, los que ponen en marcha las ideas, las regulaciones y el control que surge desde otras esferas, desde think tanks, entidades financieras, bancos centrales que están dirigidos hoy en la actualidad, ¿no? Por funcionarios que salen de estas instituciones financieras. Y ni hablar del carácter privado o público-privado que tienen distintas de estas organizaciones, ¿no? Ahora, entonces, redondeando la idea, tenés un imperio británico en decadencia, perdiendo lugar, estableciendo la Commonwealth, que era uno de los objetivos de Cecil Rhodes, pero a su vez tomando preponderancia, tomando el poder, pero en las sombras, el establishment de la City de Londres. Un establishment que Carol Quigley tuvo la lucidez de ver, teniendo contacto con los archivos clasificados del CFR, el Council on Foreign Relations, un establishment financiero que se entrelaza con el de Wall Street. Entonces, el imperio pasa a las sombras. Las jurisdicciones alejadas, offshore del imperio, sirven para establecer una red financiera, y esta red financiera controlada desde el establishment de la City de Londres, que a su vez sirvió para el control de las entidades financieras de Wall Street, en la actualidad se sirven del propio dólar estadounidense para que el contribuyente estadounidense y el resto del mundo pague el costo, ¿no? Sean esclavizados, exprimidos, explotados por esta élite financiera, quienes permanecen siempre en las sombras. No se les puede apuntar directamente por la moneda, porque es el dólar, ¿no? Parece muy alejado del sistema de Londres. Sin embargo, ahí está el mercado del euro-dólar, el más grande del mundo, ajeno totalmente a cualquier control de la Reserva Federal. Entonces sale a la luz un sistema que los medios de comunicación ciertamente no te muestran. Así que bueno, este largo video que prometo es el primero de una serie de videos mostrando este poder en las sombras, exponiéndolo, para que vean que ahí está. Y los medios de comunicación, ¿cuándo te hablan del sistema del euro-dólar? ¿Cuándo te hablan? Nunca. Nunca te hablan de la vinculación de la City de Londres con estos paraísos fiscales. Nunca te hablan de la vinculación de estas instituciones financieras con los BRICS. Nunca te hablan, en definitiva, del poder que se ejerce en este mundo para, insisto, una y otra vez, esclavizarnos. Un poder que se beneficia y ha instaurado un sistema para evitar que vos seas libre, pero para asegurar que ellos sí vivan y funcionen en libertad. Un sistema que tenemos que primero entender, conocer, para luego combatir. ¿Te gustó el trabajo de Nicolás? Bueno, puedes recompensarlo poniendo like a este video, compartiendo en WhatsApp, Twitter, Telegram o Facebook y muy especialmente contribuyendo en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. A partir de $5 por mes, documentales exclusivos para mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon.
en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.